Hola, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a revisar las propiedades trigonométricas de los triángulos rectángulos, un tema indispensable para poder desarrollar distintos problemas presentes en el curso de física, en temas como estática, cinemática, dinámica y entre otros. Recordemos que los triángulos rectángulos más usados son el de 30 y 60, 45 y 45, 37 y 53. Averigüemos cuáles son sus proporciones y cómo se obtienen estas. Empecemos las proporciones de un triángulo rectángulo de 30 y 60. Para ello necesitamos un triángulo equilátero que, como sabemos, es un triángulo que tiene 3 ángulos y 3 lados iguales. Sus ángulos son de 60 grados y para esta demostración sus lados serán 2K. Dividimos el triángulo en dos partes iguales, trazando una altura desde un vértice al lado opuesto. Entonces esta altura divide al ángulo de 60 grados en partes iguales y forma un ángulo de 90 grados con la base. Como podrán observar, tenemos dos triángulos iguales de 30 grados y 60 grados y sus bases correspondientes deben ser iguales, en este caso K. Ahora tomemos uno de estos triángulos y observamos que tenemos un lado cuya longitud es desconocida y llamaremos X. La encontraremos mediante el teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es el lado que le corresponde al ángulo de 90 grados y los otros lados son los catetos. Ahora reemplazamos en la fórmula y obtenemos x al cuadrado más k al cuadrado es igual a 2k al cuadrado. X al cuadrado más k al cuadrado es igual a 4k al cuadrado. Pasamos el k al cuadrado al miembro derecho y obtenemos que x al cuadrado es igual a 3k al cuadrado. Finalmente obtenemos que x es igual a k raíz de 3. Ahora ya que hemos obtenido x igual a k raíz de 3, entonces hemos encontrado el cateto correspondiente al ángulo de 60 grados, que vendría a ser el cateto opuesto, k raíz de 3. Entonces el triángulo rectángulo de 30 a 60 tiene las proporciones k para 30 grados, k raíz de 3 para 60 grados y 2k para el ángulo de 90 grados. Para determinar la proporción de los lados de un triángulo rectángulo de 45 grados y 45, usaremos un cuadrado del lado K y trazaremos una de sus diagonales. Como podemos observar, esta diagonal divide a los ángulos de 90 grados en partes iguales de 45 grados. Como podrán observar, tenemos dos triángulos iguales de 45 y 45, con sus correspondientes lados igual a K. Luego usamos uno de los triángulos obtenidos y hallaremos la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Ahora reemplazamos K como catetos en el teorema de Pitágoras y obtenemos el valor de la hipotenusa, igual a k raíz de 2. Entonces, x igual k raíz de 2 es el valor de la hipotenusa, de tal manera que hemos obtenido las proporciones para un triángulo rectángulo de 45 grados. De tal manera que al ángulo de 45 grados le corresponde el valor de k, al otro ángulo de 45 grados también le corresponde k, y finalmente al mayor ángulo, que es 90 grados, le corresponde k raíz de 2.
De esta manera hemos encontrado las proporciones correspondientes a los triángulos notables de 30 y 60 y 45 y 45 grados, mientras que el triángulo de 37 y 53 grados es un triángulo pitagórico, porque sus lados cumplen el teorema de Pitágoras y sus ángulos se aproximan a 37 y 53 grados. Las proporciones de estos triángulos notables nos servirán para demostrar las proporciones de otros triángulos rectángulos notables, como por ejemplo el de 75 y 15. Para obtener las proporciones de un triángulo rectángulo notable de 75 y 15, usaremos como referencia el triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados, que ya hemos demostrado anteriormente. Para esto vamos a prolongar un lado del triángulo 30 y 60, en este caso el lado correspondiente al ángulo de 60 grados, prolongamos de tal manera que formamos un triángulo isósceles de 15 grados. Entonces, como este triángulo es isósceles, y acá ya conocemos uno de sus lados que es 2K, acá también este lado será 2K. De tal manera, si sumamos el cateto opuesto correspondiente al ángulo de 75 grados, tendremos 2 más raíz de 3 por K. Y el lado correspondiente al ángulo de 15 grados sería K. Y para obtener la hipotenusa, podemos usar el triángulo, el teorema de Pitágoras, teniendo como catetos 2 más raíz de 3 por K y K. De tal manera que hemos obtenido el valor de la hipotenusa, que es 2 por raíz de 3 de 2 más raíz de 3 por K. Entonces, finalmente se ha obtenido las proporciones para un triángulo rectángulo de 75 y 15 grados.